Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Man and Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Uno de los temas más relevantes hoy en día cuando hablamos de bienestar equino es la biomecánica. ¿Cómo debería moverse un caballo para convertirse en un atleta más sano? ¿Qué deberíamos hacer o evitar para prevenir lesiones y retiros prematuros? Son preguntas fundamentales y, seamos honestos, muy pocos tenemos las respuestas claras. Sobre todo si queremos respuestas actualizadas, adaptadas a la equitación moderna y a los caballos deportivos de hoy, que no son los mismos de hace 10 o 20 años. Una de las pocas personas que sí puede responderlas es nuestra invitada de hoy, Karin Ledbrandt, veterinaria con más de 20 años de experiencia, especialista en rehabilitación equina, autora y fundadora de 4Dimension Dressage. Tras dar un paso al costado de gran parte del sistema tradicional donde prima el desarrollo rápido y el beneficio por encima del bienestar, Karin desarrolló un método de entrenamiento completo y holístico que combina la escala clásica de la doma con la biomecánica moderna. Su enfoque ayuda a los binomios a construir un sistema sostenible que permite rendir sin comprometer el desarrollo natural del caballo ni su salud física y mental. En esta entrevista, Karin comparte su experiencia y filosofía sin filtros, diciendo en voz alta lo que muchos en la industria prefieren callar. El resultado, una conversación potente que probablemente nos lleve a ampliar nuestra visión del entrenamiento. Hablamos de biomecánica, de caballos hiperlaxos, del análisis de la competición actual y de cómo todo esto está directamente relacionado con el bienestar de nuestros caballos. Y como siempre, si os gusta este contenido, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con quienes creéis que les puede interesar. Es la mejor forma de apoyar el podcast y, sobre todo, de dar visibilidad al gran trabajo de nuestros invitados. Así que, sin más preámbulos, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida, Karin. Estoy muy contenta de poder recibirte en el podcast para hablar sobre el gran trabajo que estás haciendo con los caballos y en nuestro deporte. Así que, antes de nada, bienvenida. Gracias. Para empezar esta conversación, pensando también en las personas que quizás no te conocen, ¿te importaría contarnos un poco sobre tu trayectoria en el mundo ecuestre y cómo surgió tu pasión por la biomecánica equina y el entrenamiento de caballos? Sí, estudié veterinaria y me gradué creo que en 2002, así que hace ya bastante tiempo. Siempre quise ser veterinaria de caballos de deporte, porque pensaba que estos caballos solo podían rendir al máximo si estaban sanos tanto física como mentalmente. Por eso quise estudiar veterinaria, para ayudar a los caballos y otros animales a estar totalmente sanos. Sin embargo, durante la carrera descubrí que en realidad se trataba de cómo mantener a un caballo en competición durante el mayor tiempo posible, aunque empezase a tener problemas y lesiones, y de cómo administrar medicación sin que diese positivo en los controles antidopaje. Eso supuso un shock para mí. Por supuesto que era ingenuo pensar que todo giraba en torno a la salud y el bienestar del caballo en el deporte, pero era lo que yo creía hasta entonces. Total, que ese no era el camino que quería tomar. Después, cuando terminé la carrera de veterinaria, también descubrí que en los Países Bajos las compañías de seguros dejan de admitir caballos de deporte a una edad media de 7 u 8 años, porque ya no son lo suficientemente aptos para competir o incluso para ser montados. Entonces me pregunté qué estaba pasando, porque obviamente eso no es normal. Y así es como empezó mi trayectoria y el porqué.
Quería saber qué les estaba pasando a todos esos caballos. ¿Por qué presentan tantos tipos de cojeras y problemas de dorso o en la parte inferior del cuello? Y me di cuenta de que gran parte del problema reside en el entrenamiento, aunque no exclusivamente. En realidad, se trata de lo que hacemos con los caballos, cómo los criamos, cómo los entrenamos, cómo los alimentamos, dónde viven, qué tipo de silla utilizamos, etc. Así que, en realidad, es una trayectoria de 20 años. Y sigo aprendiendo semana tras semana. Claro. Y entonces desarrollaste tu propio método de entrenamiento, 4-Dimension Dressage, ¿no? Sí. ¿Podrías explicar un poco cómo llegaste a este método de entrenamiento y en qué consiste? Hace unos 15 años conocí a un entrenador llamado Antoine Lebout que me habló sobre el equilibrio vertical y afirmaba de manera muy tajante que no se debe tirar de las riendas para conseguir que el caballo adopte una posición determinada. Es decir, no debemos forzar al caballo a colocar su cabeza y su cuello en una posición específica, porque una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera correcta se obtiene cuando el caballo está en equilibrio. La posición de la cabeza y el cuello del caballo es el resultado de un buen equilibrio vertical y horizontal. Esto marcó un antes y un después en mi equitación. Es verdad que yo ya montaba a mis caballos con un contacto ligero, pero también me enseñaron a montarlos un poco detrás de la vertical. Tal vez no de manera extrema, pero sí detrás de la vertical, porque se decía que era bueno para un dorso flexible. Sin embargo, también notaba que todos los caballos empezaban a resistirse llegado un momento. Los caballos jóvenes tienen una boca muy sensible y se pondrán detrás de la vertical para intentar evitar la presión de la embocadura. Pero llegará un punto en que eso les resultará cada vez más incómodo y empezarán a oponer resistencia. Así que fue genial conocer a Antoine Lebout, porque me habló del equilibrio vertical y de su importancia. Y me explicó que una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera es el resultado de un buen equilibrio vertical. Así que empecé a usar este principio en los caballos en rehabilitación, con resultados realmente magníficos, sorprendentes. Y luego comencé a pensar, vale, si queremos que el caballo apunte hacia la izquierda con la cabeza y el cuello, ¿dónde se origina ese movimiento? En el core. Entonces, en lugar de doblar el cuello, tenemos que doblar su core y el cuello seguirá el movimiento del core. Y si queremos elevar su cabeza y su cuello, esa posición debería venir de una mayor reunión en el core. Es decir, la posición de la cabeza y el cuello del caballo, la que el caballo elige adoptar, es siempre el resultado o el reflejo de un buen entrenamiento de todo su cuerpo, de su core. Todo esto lo dividí en 4 dimensiones para que fuese más fácil de entender. Entonces, deberíamos ser capaces de poner al caballo en equilibrio vertical. Deberíamos ponerlo en equilibrio horizontal, lo que en realidad significa hacer que cargue más peso en los cuartos traseros. Necesitamos también una flexión lateral correcta, y esta sería la 3ª dimensión. Esa flexión lateral debería comenzar en el core, no en la cabeza y en el cuello. Y además debemos ser capaces de cambiar la dirección de las manos y los pies del caballo. A esto lo llamo la dirección en el plano lateral, porque si posicionas sus manos hacia la izquierda y mantienes los pies en la misma posición, consigues un movimiento en el plano diagonal. Y por supuesto tienes que ser capaz de cambiar la energía del caballo. Así que los principios del sistema son muy sencillos, pero ponerlos en práctica es más difícil. Y otra cosa que pasa, porque sé que hay muchos entrenadores buenos de doma clásica, es que los principios de la doma clásica se basan en caballos de hace 100 o 200 años. Y esos caballos tenían una conformación diferente. Ya tenían equilibrio por naturaleza y no eran hipermóviles.
Y esto ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 20 años. Ahora los caballos son cada vez más hipermóviles y tienen una conformación completamente diferente. Esto hace que no puedan desplazar su peso con facilidad de las manos a los cuartos traseros. El equilibrio vertical es realmente una especie de eslabón perdido. Es el primer paso que debemos conseguir para que estos caballos empiecen a estabilizarse por sí mismos. Así que los maestros clásicos, los maestros de la vieja escuela, tenían que hacer los caballos más flexibles, pero ahora tenemos que equilibrarlos. Por eso, antes de seguir los principios de la doma clásica, tenemos que conseguir la combinación de equilibrio vertical y estabilización del core. Vale, tengo dos preguntas que me vinieron a la mente mientras hablabas. Primero, quizás para las personas que no saben en qué consiste, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de hipermovilidad? Sí. Normalmente los caballos de hace 100 años o incluso de hace 60 años requerían un entrenamiento de unos 8 años para conseguir la flexibilidad suficiente. Y sus movimientos no eran tan espectaculares como los que podemos ver en los caballos de hoy en día. Quisimos transformar esos caballos en caballos de deporte. Queríamos caballos más altos, caballos más elegantes. Así que empezamos a seleccionar a esos caballos y a cruzarlos, por ejemplo, con razas pura sangre, para hacerlos más elegantes. Queríamos que tuviesen un poco más de sangre para que fuesen más vistosos. Entonces lo que pasó es que criamos para conseguir una mayor flexibilidad, pero al llevar esto demasiado lejos, el resultado es hipermovilidad. Y la hipermovilidad es un aumento del rango de movimiento de todas las articulaciones del caballo, porque el tejido conectivo ya no tiene fuerza suficiente para estabilizar las articulaciones. Además, hay muchos tipos diferentes de hipermovilidad en los caballos. Algunos solo presentan hipermovilidad en las articulaciones inferiores, otros solo en la columna vertebral y otros solo en los menudillos. Pero si tienes un animal de 600, 700 kilos y haces que el tejido conectivo que sostiene todo su cuerpo sea demasiado flexible, el caballo no podrá estabilizarse. Y esto se traduce en sobrecargas de tendones y articulaciones. Muchas lesiones de tendones, lesiones de ligamentos. Los ligamentos y los tendones simplemente no son lo bastante fuertes como para soportar el peso de esos caballos. Y no solo eso. Podría hablar durante 3 horas sobre la hipermovilidad. Afecta al sistema inmunológico y al metabolismo. Repercute también en los órganos, porque los órganos tienen una especie de red tridimensional de fascia que los envuelve para mantenerlos unidos. Y si el tejido conectivo no es bueno, pueden surgir todo tipo de problemas en los órganos. Vemos más casos de head shaking y otros problemas neurológicos en estos caballos hipermóviles. En resumen, eso es la hipermovilidad. Entonces, ¿crees que ese es el mayor desafío que tenemos hoy en día con los caballos en el deporte, en nuestros métodos de entrenamiento? Sí, creo que la cría y el entrenamiento, combinados, son el mayor desafío en este momento. Y para darte un ejemplo, hoy hablé con una de mis estudiantes que compró una yegua de 1 año y medio. Esta yegua tiene ahora 4 años. Y ya hunde tanto las articulaciones de los menudillos que al paso igual quedan unos pocos centímetros por encima del suelo, pero al trote casi lo tocan.
Además, la yegua ya tiene problemas en los corvejones y los ligamentos suspensorios, con tan solo 4 años. La yegua es tan hipermóvil que está incómoda, no desarrolla su musculatura, así que nunca podrá llevar a un jinete. Nunca será una yegua de monta. Y probablemente tendremos que poner fin a su vida en un futuro cercano, porque está demasiado incómoda debido a esta hipermovilidad. Y por eso hablo tanto sobre hipermovilidad. A veces recibo vídeos de todo el mundo, da igual el sitio, es un problema importante en todas partes, es una situación común en todo el mundo. Recibo vídeos de caballos de 2 años con las articulaciones de los menudillos ya tocando el suelo. Y por supuesto esto no es un buen avance para el bienestar de los caballos, porque les genera incomodidad, aunque solo estén creciendo y no tengan una rutina de entrenamiento y de trabajo. ¿Y qué lesiones habituales sueles ver asociadas a un método de entrenamiento? Bueno, si entrenamos a un caballo detrás de la vertical, cuanto más detrás de la vertical esté y cuanta más fuerza usemos, más problemas tendrá el caballo. La mayoría de las veces empezarán en el cuello, en la segunda y la tercera vértebras, pero también en la parte inferior del cuello. El verano pasado tuvimos 11 caballos en rehabilitación y el 100% de ellos tenían osteoartritis o sinovitis en la sexta y la séptima vértebras. Y puedo hacer una comparación con hace 10 o 15 años. Entonces no nos enfrentábamos a este porcentaje. También teníamos casos menos complicados. Veíamos kissing spines normales o pequeñas lesiones, pero ahora veo muchas lesiones en un solo caballo. Y la mayoría de las veces caballos de 5 o 6 años que ya tienen 4 o 5 problemas graves que requieren rehabilitación. Además de problemas en la parte inferior del cuello y en la segunda y la tercera vértebras, vemos kissing spines, problemas con las articulaciones acroilíacas, con los ligamentos suspensorios. Entonces, eso vendría del hecho de que se han entrenado detrás de la vertical, ¿o hay algo más que no estamos haciendo bien? Bueno, es la combinación de la cría, porque empezamos a cruzar con pura sangre y hay una serie de sementales que utilizamos para conseguir caballos más elegantes. Y estas líneas también dan la hipermovilidad, probablemente, muy probablemente. Además, dan cañas y cuartillas más largas, lo que hace que las patas del caballo sean más largas, pero también les da menos control de sus extremidades, porque en cierto modo tienen que lanzarlas hacia adelante. Y luego están los tendones, su diámetro. La pierna es más larga, pero el diámetro del tendón es menor, así que la cría es un gran problema. Y como los purasangre tienen un esqueleto elevado, los ángulos de las patas traseras son más abiertos, por lo que las extremidades traseras son más largas, y los ángulos de las patas delanteras son más cerrados, lo que hace que el ángulo frontal sea menor y, por lo tanto, las extremidades delanteras son más cortas. Esto provoca que los cuartos traseros estén más altos que el tercio anterior. Y como la caja torácica tiene una forma diferente, como la de un whippet, los galgos de carreras, tienen un esternón muy bajo y una cruz muy alta. Sin embargo, la cruz es elevada debido a la longitud de las apófisis espinosas. Entonces, el peso del caballo ahora ya no está detrás del codo, sino más hacia adelante. Y como las patas traseras o los cuartos traseros están más altos, vemos una retroversión excesiva de la pelvis. En doma clásica siempre dicen que hay que poner la pelvis en retroversión. Bueno, antes tenemos que hacer lo contrario, porque estos caballos ya están como apretando los músculos glúteos para meter la pelvis. Tienen una flexión en la región lumbar, pero hunden la mitad anterior del dorso. Y hunden también la parte baja del cuello. Así que tenemos lo que yo llamo un patrón incorrecto de flexión-extensión. Tienen hiperflexión en las vértebras C2 y C3, tienen extensión en la parte inferior del cuello y la mitad anterior del dorso, y tienen hiperflexión en la zona lumbar y la pelvis. Entonces,
tenemos este patrón incorrecto de flexión-extensión, sobre todo la mitad anterior del dorso, que está en extensión, por lo que se hunde y el jinete se sienta ahí. Y debido a este patrón de flexión-extensión incorrecto, las apófisis espinosas se acercan entre sí, pero además el peso se desplaza cada vez más hacia las manos. Las patas delanteras están en el suelo demasiado tiempo y las traseras van por detrás de la masa. Y esto está causando todo tipo de problemas en las articulaciones, los ligamentos suspensorios y otros ligamentos. Así que siempre es la combinación. ¿Te interesa tener un caballo hipermóvil? No. Pero si tienes uno y lo entrenas correctamente, en la mayoría de los casos puedes ayudarlo y mantenerlo sano. Entonces hay una manera de entrenarlos de forma más saludable. Desde luego, pero es muy difícil porque la gente está muy acostumbrada a la idea de que los caballos deben ir detrás de la vertical. Incluso el reglamento de doma de la FEI dice que la nuca debe ser el punto más elevado y la nariz debe estar en la vertical o ligeramente por delante de la vertical, y que eso sería una posición reunida. Sin embargo, si competimos con un caballo y mantenemos su nariz ligeramente por delante de la vertical, siempre escuchamos que el caballo tiene el cuello demasiado extendido, porque la gente está muy acostumbrada a esa imagen de un caballo detrás de la vertical. Incluso en el caso de caballos realmente hipermóviles, una posición un poco por detrás de la vertical ya puede causar este patrón incorrecto de flexión-extensión y, por lo tanto, provocar todo tipo de problemas en el dorso. Bueno, parece que eso está cambiando porque, no sé, en los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, la mayoría de los mejores jinetes montaban por delante de la vertical. Me pareció que la posición había cambiado. Sí, pero hay que mirar un poco más allá, porque lo que realmente hicieron fue levantar más la cabeza para que la nariz quedase por delante de la vertical. Pero el cuello estaba en extensión y la mitad anterior del dorso también. Para poner la nariz por delante de la vertical correctamente, el caballo debe levantar la cruz, levantar la mitad anterior del dorso y hacer un bonito arco hacia arriba y hacia adelante con el cuello. Sin embargo, los caballos de los Juegos Olímpicos tienen el cuello demasiado contraído. Es difícil de explicar sin dibujarlo. Probablemente empezaron en la pista de calentamiento en una posición low, deep and round, con el cuello bajo y redondo, y de ahí pasaron a roll curve. Y después, digamos que tiraron de la cabeza y el cuello hacia atrás para que extendiesen el cuello y así poner la nariz en la vertical. Pero esa no es la longitud correcta en el cuello. Y eso se puede ver porque el esternón sigue estando muy bajo y la mitad anterior del dorso, por supuesto, es difícil de ver porque hay un jinete sentado encima, pero se observa que las manos tienen un movimiento espectacular, mientras que los pies quedan por detrás de la masa. Así que hay una diagonal de trote incorrecta, porque elevan las manos demasiado y los pies mucho menos. Vale, ¿y cómo...? Bueno, si puedo decir otra cosa, la doma de los caballos de concurso completo era bastante buena, en realidad. Tenían la cabeza en una posición bastante correcta. Me gustó mucho ver eso. Es difícil porque si necesitas un ojo experto para ver esto, incluso si has montado, si eres un jinete de doma, no a nivel olímpico, sino tal vez a nivel nacional o internacional, parece que las puntuaciones están ahí para decirte que eso es lo que debes buscar, ¿no? Que ese debería ser el objetivo. Así que es realmente difícil de entender. ¿Qué podrían hacer los jinetes para entrenar a su caballo correctamente y lograr una posición reunida que les permita alcanzar este nivel? Porque estoy bastante segura de que, en definitiva, eso es lo que buscan en la pista de doma. Quizás aún no hayamos llegado ahí, pero eso es lo que buscan. Quizás no tenemos el ojo entrenado para verlo correctamente y hay tantos condicionantes como los jueces que ven en lo que ven desde su posición y es bastante difícil.
¿Qué podríamos hacer para alcanzar el objetivo de un caballo reunido de una manera más justa para el animal, por así decirlo? Sí, bueno, tiempo. Necesitamos tiempo, porque hoy en día si quieres vender un caballo de 5 años, si ese caballo no tiene un buen nivel de doma, por supuesto en cada país es diferente, pero en Alemania creo que es el nivel M, entonces el caballo no es bueno. Por eso empezamos a criar caballos más flexibles, que nos facilitasen la vida y nos permitiesen obtener resultados más rápidamente. Todo tiene que ser rápido, porque si quieres vender un caballo y ganar dinero, no te interesa tenerlo durante 10 años en tu cuadra, porque entonces difícilmente ganarás algo. Así que lo que hacemos, bastantes jinetes saben cómo conseguir una postura hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera decente. Y luego queremos reunión, y entonces acortamos el cuello, como reteniendo al caballo. Sin embargo, requiere mucho más tiempo, porque si el caballo se reúne de manera correcta realmente, lo que hace es activar más el cabestrillo torácico. El serrato ventral es uno de los músculos involucrados, igual que la musculatura ventral. Si el caballo es capaz de levantar la cruz mejor, puede empezar a compactar la línea inferior. Tiene que hundir los cuartos traseros, lo cual significa que los ángulos de sus patas se reducen. Entonces, cuando el caballo toca el suelo, baja a su altura, porque tiene que hundir sus patas traseras. Y eso requiere mucha fuerza muscular, una fuerza que lleva mucho tiempo desarrollar. Si quieres ir más rápido, tienes que hacer trampa. Tienes que acortar el cuello del caballo. Sin embargo, la realidad es que la posición más reunida de la cabeza y el cuello se consigue acortando la línea inferior y fortaleciendo las estructuras de todo el cuerpo, especialmente las patas traseras en este caso. De este modo, el caballo será capaz de realmente desplazar el peso a los cuartos traseros. Y como su línea inferior se acorta, el cuello también se ve más corto. Pero la nariz sigue por delante de la vertical y la cruz elevada. Pero esto lleva mucho tiempo, especialmente en caballos hipermóviles, porque necesitan más tiempo para desarrollar la fuerza en su musculatura y su tejido conectivo. Pero es posible, aunque ahora todo gira en torno a la espectacularidad. Ya no se hace una parada para saludar, todo tiene que ser rápido, ya, espectacular, vistoso. No halting anymore and greeting, just fast, go, spectacular, flash. Y la doma no consistía en eso, era armonía, conexión con el caballo, ligereza, hacer las cosas sin esfuerzo. Y eso ha cambiado por completo. Habría que revisar las pruebas de doma y volver a la armonía, porque estamos tratando con un animal, no con una moto que puedes usar para lo que quieras. Because we hear a lot. Se habla mucho de que en el entrenamiento esa posición del cuello bajo y redondo favorece el desarrollo de los músculos y obliga al caballo a usar su core. Entonces, este sería un método para ir más rápido. Sí, por varias razones. Si le pides a un caballo que se coloque con el cuello bajo y redondo o en una posición de roll curl, puedes controlarlo. Si quieres que el caballo acepte el contacto y posicione la nariz por delante de la vertical, tiene que buscar el contacto voluntariamente. No podemos forzar al caballo a aceptar nuestra mano, aunque podemos obligarlo si tiramos de las riendas y colocamos su cabeza en determinada posición. Desarrollar su confianza, seguridad y fuerza para seguir la mano y realmente aceptar el contacto lleva mucho más tiempo. Los caballos hipermóviles también son muy asustadizos y sensibles, y en situaciones de ansiedad son difíciles de montar, por lo que queremos control. Cuando montamos a un caballo por detrás de la vertical, sobre todo con el cuello bajo y redondo, él ya no ve tanto su entorno, y eso facilita su control también. Con esa flexión,
puedes impulsar al caballo y retenerlo por delante. Así, como esa energía tiene que ir a algún lado, obtienes movimientos espectaculares. Pero si miras un vídeo de ese caballo a cámara lenta, verás que su tranco es irregular, porque las patas delanteras y traseras no tienen un movimiento rítmico, van cada una por su lado, cada paso es diferente. Así que sí, puedes acelerar el proceso, pero es incorrecto en todos los aspectos. Antes hablaste sobre el movimiento vertical, creo. Y ese es un punto que a veces pasamos por alto en nuestra rutina de entrenamiento. ¿Qué tipo de ejercicios recomendarías para mejorar e incluir más este movimiento en nuestro abanico de ejercicio? Sí, bueno, es el equilibrio vertical, no el movimiento vertical. El equilibrio vertical es la posición del tórax del caballo, en la que el core está justo en medio de las escápulas. Los caballos tienen escápulas y estas no están conectadas con el core como en las personas, que tenemos clavícula. Ellos no tienen una estructura ósea, por lo que su core se sostiene entre las escápulas mediante musculatura. Y eso hace que sea más difícil estabilizarlo. Si el caballo no está en equilibrio vertical, lo que sucede en realidad es que el core está rotando hacia la izquierda, por ejemplo. Y eso hace que la cruz rote hacia la izquierda y baje. Entonces el caballo tiene que levantar la cabeza y girarla hacia la derecha como compensación. Es decir, el caballo usa la cabeza y el cuello como contrapeso. Si nos fijamos en cómo giran los caballos en libertad, vemos que cargan su peso en la espalda interior y mantienen la cabeza hacia arriba y hacia afuera para equilibrarse. Pero claro, no queremos eso. Queremos que el caballo, en primer lugar, adopte una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera. Si posicionamos el core del caballo justo en medio de las escápulas, el caballo estará en equilibrio vertical y ya no tendrá que usar la cabeza como contrapeso, por lo que enderezará el cuello. Y si la cruz está rotada hacia la izquierda y baja, si la enderezamos se elevará. Y cuando la parte delantera del dorso esté elevada, el caballo adoptará una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera, porque el dorso se estará flexionando. Entonces la forma del cuello cobra la forma de un bonito arco, porque sigue el movimiento del core. Por eso no podría decir que hay un ejercicio específico para conseguirlo. Pero te explico cómo se lo enseño a mis caballos, ya cuando trabajo a la cuerda. Si caen hacia el interior, les pido que vayan hacia afuera. Así que en lugar de hacer un círculo, hago un cuadrado. Si el caballo está en un círculo y viene hacia el interior, cuando le digo que no, que vaya hacia afuera, se reequilibrará. Desplazará el exceso de peso en la mano izquierda o la interior hacia el exterior, hasta que ambas manos soporten el mismo peso. Entonces lo envío hacia afuera y cuando veo que el caballo adopta una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera, sé que está en equilibrio vertical. Les enseño a hacer eso y luego busco más reunión y más flexión lateral, haciendo el círculo más pequeño. Y si encuentran más equilibrio, pueden ir hacia afuera otra vez. Así es como empiezo. Cuando monto los caballos, es difícil de visualizar, pero imagina que tengo un caballo incurvado a la derecha sobre la rienda izquierda y el caballo se vuelca sobre la espalda interior y carga el peso en mi rienda interior. Entonces esa será la rienda fuerte y la rienda exterior no tendrá peso porque el caballo está colocando la cabeza hacia afuera a modo de contrapeso. En realidad, el caballo está empujando con el pie exterior hacia el hombro izquierdo y mi mano izquierda. Entonces, suelto la rienda interior para que el caballo no pueda apoyarse en ella y conecto la rienda exterior. Al principio, el caballo sobreflexionará el cuello aún más hacia afuera, pero por supuesto su cuello está conectado a su core. Por lo que si le pido que coloque la cabeza lo bastante hacia afuera, la cruz y las espaldas la seguirán.
y el caballo pondrá el peso en el hombro exterior, en la mano exterior. Cuando lo hace, y por supuesto no todos lo hacen, pasa el exceso de peso del interior a la mano derecha, la mano exterior. Y en ese momento el caballo quiere enderezar el cuello, quiere coger la rienda exterior y cojo el contacto con esa rienda. De esta manera el caballo termina con el cuello recto en una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera. Entonces vuelvo a coger un contacto ligero con mi rienda interior, porque sé que en cuanto coja demasiado contacto con la rienda interior, el caballo dirá: ¡ah, qué bien! Puedo colgarme en la rienda interior otra vez. Suena muy fácil, pero puedes preguntar a cualquiera de mis alumnos lo difícil que es en realidad, porque hay que ser muy preciso. ¿Cuánto contacto necesito en la rienda derecha? ¿Cuándo cedo? ¿Con qué rapidez cedo? ¿Cuánto cedo? Y tienes que ir muy equilibrado como jinete, porque el caballo es la parte inestable. El jinete debe tener una posición muy estable para ayudar al caballo a estabilizarse y equilibrarse. ¿Y cuáles son los signos más importantes que los jinetes deberían de buscar para evaluar si sus métodos de entrenamiento realmente están beneficiando a su caballo física y mentalmente? Bueno, durante los más de 15 años que trabajé con caballos de rehabilitación, en realidad era más fácil porque los caballos no eran tan sensibles ni entraban en un estado de ansiedad tan rápido. Pero cada vez hay más caballos así, por lo que puedo decir que hay que relajar al caballo y darle confianza, seguridad y demás. Aunque eso es difícil, porque su sistema nervioso es tan sensible que cualquier estímulo puede generar mucho estrés y tensión en estos caballos. No nos lo pusimos fácil, sino que lo hicimos más difícil. Pero así es como empiezo a forjar una conexión con el caballo, ganándome su confianza, dándole seguridad para que podamos comunicarnos. Gaining his trust and confidence so we can communicate. And then we start to make a bit of basic rules. Y después empezamos a establecer algunas reglas básicas. No me atropelles, no me muerdas, no me cocees. Después empezamos a jugar un poco con lo que se pueda. Lo hago paso a paso, para no provocar ansiedad a los caballos porque no entienden lo que les pido. A veces intento motivarlos, pero nunca los fuerzo. ¿Sabes que tu entrenamiento está beneficiando al caballo cuando empieza a estar más tranquilo, más equilibrado mentalmente? More mentally in balance. And you have long term and short term. Además, hay características a corto y largo plazo. A corto plazo, si equilibro al caballo, este adoptará una posición hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera. Y si lo equilibro más en el plano horizontal, su movimiento mejorará. Sus movimientos serán más oscilantes, como un baile. El apoyo será más suave, su respiración será más pausada, etc. Por otra parte, a largo plazo, quiero ver un caballo cada vez más confiado y relajado. More and more confidence, getting more and more relaxed. But then it's also important how his body is developing. So I want a good top line. También es importante cómo se está desarrollando su cuerpo. Quiero una buena línea superior. Quiero que la parte anterior del dorso se eleve. No quiero ver la cruz, una zona hundida y una región lumbar flexionada. Quiero que la musculatura se desarrolle correctamente. No que haya demasiada musculatura en la parte inferior del cuello ni demasiada musculatura en los glúteos, porque entonces el tercio anterior y los isquiotibiales se están desarrollando en exceso. Y los músculos deben ser llenos, redondeados y sin tensiones. Si vemos demasiadas líneas marcadas y partes del cuerpo subdesarrolladas, algo va mal. Qué interesante. Por otro lado, estoy segura de que hay mucha gente en el deporte que no lo entenderá porque cuando dices que la base es lo que todos buscamos, relajar al caballo, quiero decir que las palabras que usas son las mismas, pero el método de entrenamiento es diferente y creo que es realmente difícil para, por ejemplo, un jinete de doma decir que si quiere seguir un entrenamiento más saludable y sostenible,
debería cambiar. No todo, pero sí una gran parte de su entrenamiento. Primero, cuando este tipo de perfil acude a ti en busca de ayuda, ¿cuándo lo hace? ¿Por qué? ¿Y cómo recibe tu método de entrenamiento? Sí, bueno, la mayoría de las veces los jinetes que realmente compiten a un alto nivel solo vienen cuando han tenido muchos problemas con sus caballos y ya no hay solución. Y claro, es difícil porque cuantos más problemas tiene un caballo, más difícil es rehabilitarlo. Así que no llegan muchos jinetes de alto nivel, porque ellos necesitan soluciones rápidas y prefieren infiltrar a sus caballos y seguir adelante. Pero sí trabajo con muchos jinetes de competición recreativa y es completamente diferente. Algunas personas priorizan a sus caballos y si observan que a sus caballos les está funcionando, empiezan a motivarse de verdad para hacer cambios. Algunas personas se dejan influir por el entorno de su cuadra, por gente que les pregunta qué están haciendo y les dice que así no se entrena un caballo, porque no les permite competir. They prioritize their horses, and if they feel that it is working for their horses, they start to be really motivated to change things. And some people are under the influence of the people on their stable that are saying, "What are you doing?" Y luego, pues otras personas están demasiado apegadas al mundo de la competición o les resulta difícil salirse de la norma, porque tienes que ser diferente y recibirás bastantes críticas. Bueno, a mí me da igual porque hago lo que siento correcto, pero sé que esto no es así para la mayoría de la gente. Y entiendo que es difícil, porque casi todas las personas quieren formar parte de un grupo. Así que sí, es muy diferente, pero veo que se está avanzando. De hecho, está cambiando bastante rápido en este momento porque los caballos se lesionan más. Mucha gente ha tenido muchos problemas con sus caballos, ya sean lesiones o problemas de comportamiento. Cada vez hay más personas buscando respuestas porque, claro, puedes tener mala suerte con un caballo, tal vez con dos, pero si has tenido que sacrificar a 2 o 3 caballos, algo estás haciendo mal. Así que realmente está cambiando. Y también creo que la conciencia de la gente está cambiando, que empieza a preguntarse qué es bueno para su caballo y si algo es bueno para su caballo en realidad. The behavioral part. So more and more people are searching for answers because, of course, you can have bad luck with one horse, maybe with 2 horses, but if you had to put 2 or 3 horses to sleep, then there is something wrong. So it is really changing. And I also believe that the awareness of people is changing, that they really start to think, what's good for my horse and is it really good for my horse? And we also have many courses now at the moment about behavior and facial expression. So people start actually to see that. Ahora también hay muchos cursos sobre comportamiento y expresiones faciales, así que las personas empiezan a distinguir si un caballo se siente seguro y tranquilo o si parece tranquilo porque es sumiso. Pero un caballo sumiso, porque se le ha forzado a la sumisión mediante una posición de roll curve y la mano dura del jinete, muestra todo tipo de señales de incomodidad que un caballo seguro y realmente calmado no presenta. Por eso creo que avanzamos en el buen camino. Y tengo que decir que estoy rodeada de gente magnífica y que el grupo es cada vez más grande y todos están buscando formas de hacerlo lo mejor posible para sus caballos. Pero también hay personas que, bueno, trabajé y a veces todavía trabajo como groom, trabajé en la cuadra de una amazona olímpica, eso sí, con una mujer que no necesita vender caballos para mantenerlos sanos y bien y nunca los apuro en este sentido. No tiene la necesidad de ponerlos rápido a competir. Tiene algunos caballos retirados que tienen mucho más de 20 años, han competido a un nivel muy alto y bueno, reciben todo tipo de cuidados cada mes y no tienen, como con algunos caballos que compiten a ese nivel de deporte, hay lesiones, pero la mayoría de las veces no son lesiones graves ni son frecuentes.
Y a mí me parece que ella trabaja con el método de entrenamiento clásico y es un ejemplo para muchas personas. Así que cuando te escucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre el método de entrenamiento, siento que no hay tanta distancia entre las dos maneras de trabajar y la forma de ver al caballo. Y me pregunto cómo podríamos llegar a un punto de encuentro, digamos, porque siento que la distancia entre las dos formas de hacer las cosas no es tanta. Bueno, obviamente hay personas en el deporte de alto nivel, y lo vimos recientemente en los últimos meses, que hay grandes problemas que debemos abordar, sí. Pero por otro lado, al hablar con la gente y ver las cosas, algunas de ellas que veo, no veo eso. Y si me pongo en la piel de alguien que entrena a alto nivel, me parece muy difícil tomar una decisión porque, al final, ¿cuál es el camino correcto? Si le funciona a ella, que adora a sus caballos, que no los apura, escucho sus consejos, su forma de hacer las cosas y me inspira. Y hablo de una amazona olímpica. Entonces, ¿por qué debería cambiar? No sé si me entiendes. Bueno, sí, pero si hablas de doma clásica, eso es diferente a lo que está ocurriendo en este momento. En la doma clásica, la nariz va en la vertical o por delante de la vertical y la posición no es forzada. Así que probablemente ella esté entrenando a los caballos de una manera distinta a la que solemos ver en la mayoría de los establos de nivel olímpico, porque ahí llevan los caballos con el cuello bajo y redondo y con una posición de roll cur muy forzada. Así que no creo que sus ideas y mis ideas estén tan alejadas. Pero si nos fijamos en los establos de Hellstrand, estamos en otro planeta. Me alegra mucho saber de esta mujer, porque seguramente está haciendo un gran trabajo y es una inspiración y un muy buen ejemplo. Pero no estoy hablando de esos jinetes ni de ese sistema de entrenamiento. Lo menciono porque siento que tenemos un gran problema de comunicación en el sector ecuestre, que creo que no está ayudando a progresar y avanzar hacia una equitación más moderna, ni a seguir evolucionando en nuestro deporte. Y por eso lo hago, porque a veces siento que necesitamos ver que hay buenos ejemplos en todas partes. Pero últimamente es cierto que, y por buenas razones, se habló mucho de lo que está ocurriendo en el deporte de alto nivel y el tema que debemos abordar. Pero siento que esto crea como una gran brecha y rechazo hacia todas las personas involucradas en el deporte de alto nivel, cuando deberíamos tender puentes y abrir una vía de comunicación. Opino que también tenemos que ver esto y darnos cuenta de que sería genial encontrar esa referencia. Ver que es posible para todo el mundo y que este tipo de buen deporte y buen entrenamiento también se encuentra en alto nivel. Sí, desde luego. Creo que la señora que mencionas está haciendo un trabajo realmente maravilloso y que es un ejemplo. Pero hablas de tender un puente. Lo he estado pensando, pero para mí es imposible tener una conversación con alguien que considera normal que sus caballos tengan la lengua azul o tengan problemas en la mandíbula debido a la gran presión de la embocadura. And that the blood circulation of the tongue is restricted. This means that you prioritize your results above your horse. The lady you were talking about is prioritizing her. Que las personas consideren normal que haya tanta presión en la embocadura, que la circulación de sangre en la lengua se vea restringida,
significa que dan prioridad a los resultados sobre su caballo. La señora de la que hablas está priorizando a sus caballos. Y me parece que la brecha es demasiado grande en realidad. En mi opinión, es importante que la FEI siga sus propias reglas, porque según la FEI hay reglas sobre la muserola, sobre el contacto, sobre la nuca en la posición más alta, pero no siguen sus propias reglas. Hay reglas sobre la posición del cuello bajo y redondo en la pista de calentamiento, etc., pero no siguen sus propias reglas. Creo que si la FEI empieza a cumplir sus propias reglas y a trabajar en consonancia, descalificando a quien entrene a su caballo con el cuello bajo y redondo en la pista de calentamiento, descalificando a quien monte un caballo con sangre en la boca, descalificando a quien lleve un caballo con la lengua azul, porque creo que esto es realmente necesario para dar espacio a una nueva generación. Sé que hay una nueva generación de jóvenes jinetes, y ya no jóvenes jinetes, sino gente joven que está entrenando caballos y tiene una mayor conciencia. Quiere hacerlo de otra manera. Ya están diciendo que quieren hacerlo más ligero, que no quieren forzar tanto al caballo. Y esta generación está empezando a crecer. Sin embargo, si la gente no entiende que estás abusando de tu caballo cuando sale sangre de su boca, porque ya no sentía su lengua, porque estaba azul, ¿qué podemos decir? Estamos en un punto muerto. En realidad veo el futuro bastante esperanzador, porque sé que hay una nueva generación de jinetes empezando ahora. Sí, y al final la FEI está intentando mejorar en esto. El año pasado incluso vimos que penalizaron a una gran jinete, tuvieron que parar porque el caballo tenía sangre en la boca o en alguna parte del cuerpo. Así que creo que avanzamos hacia algo mejor, ¿no? Más orientado al bienestar del caballo. Pero bueno, sí, a ver qué depara el futuro. Sí, desde luego. Estamos llegando al final de esta entrevista. Para terminar, suelo hacer unas preguntas a todos mis invitados y, si no te importa, responderlas también. La primera es, si hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre. Bueno, hay tantos mensajes, pero lo que veo con todos mis alumnos y las personas que entrenan conmigo es que si equilibras bien a tu caballo, el caballo se vuelve realmente suave y ligero. Puedes conectar con él de una manera muy especial. Y entonces es cuando empiezas a sentir de verdad al caballo como un ser. Y eso siempre saca una gran sonrisa a los jinetes, cuando empiezan a sentirlo. Así que si podemos volver un poco a esa verdadera conexión con otro ser, y sé que suena muy... porque en realidad me especializo en biomecánica, entreno a los caballos biomecánicamente. Pero luego hay otra capa. El caballo es un ser espiritual también. Así que si tenemos un poco más en cuenta esto y empezamos a disfrutar de la conexión con otro ser espiritual, entraremos en un estado de ánimo muy feliz. Muy bonito. ¿Hay alguien a quien me recomendarías entrevistar en un futuro episodio del podcast? Depende un poco de en qué área. ¿Algún gran profesional del sector ecuestre? Sí, hace poco estuve en la República Checa en un clinic de 2 días y no sé su apellido, pero puedo averiguarlo. Se llama Alison. Ahora tiene 81 años y todavía da clases a tiempo completo. Va a la República Checa 1 o 2 veces al año durante 8 días. Y ha hecho tantas cosas maravillosas. Tiene una vida muy interesante. Se fue a los Estados Unidos y allí abrió un centro de entrenamiento. Pero luego volvió al Reino Unido porque echaba de menos el nivel ecuestre inglés.
Es una entrenadora de doma clásica fantástica, con mucha experiencia. Es una mujer muy inspiradora. Tengo curiosidad por saber quién es. Sí, intentaré conseguirte más datos. Sí, sería genial. ¿Y hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar? Bueno, por supuesto, mi propio libro. Por supuesto. Y aparte de ese, bueno, el problema con los libros es que en realidad prefiero los cursos online porque puedes ver. Así que lo que buscaría, porque no quiero recomendar una cosa en particular, lo que buscaría es algo que se adapte a ti, algo que entiendas. Nosotros también tenemos cursos online y lo que hago es muy lógico, si tienes una forma de pensar lógica y analítica, aunque algunas personas necesitan la información de otra manera. Así que le aconsejaría a todo el mundo que eche un vistazo y pruebe qué le funciona y que escuche a su caballo. Just test out what works for you and listen to your horse. Perfecto. Bueno, de todas maneras pondré los enlaces a tu libro y a los cursos. Y la última pregunta, en The Man Rider nos encanta la música y tenemos una lista de reproducción con las canciones favoritas y motivacionales de los invitados. ¿Hay alguna canción que te gustaría añadir a esta lista? Sin conocer la lista... Puede ser cualquiera, simplemente una de tus canciones favoritas. Vale, bueno. You Are the Voice es mi canción favorita, de John Farnham. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Karin. Ha sido una conversación realmente interesante. Estoy segura de que contribuirá a que la comunidad ecuestre avance en su comprensión y en el entrenamiento del caballo y a que empiece a pensar en cómo puede hacerlo aún mejor, ¿no? Así que gracias por tu trabajo. Thinking about how they can do it even better. So, thank you for your work. Muchas gracias por tu invitación. Ha sido un placer. Te deseo lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Gracias. Y así concluimos el episodio de hoy. Espero que esta conversación haya sido tan reveladora para vosotros como lo fue para mí. Podéis encontrar más información sobre el trabajo de Karin, así como el enlace a su libro en las notas del episodio. Y como siempre, os recuerdo que vuestro apoyo marca la diferencia. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en dejar una valoración o un comentario. Compartirlo con vuestros contactos es también una excelente forma de ayudar a difundir estos contenidos valiosos. Gracias una vez más por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.